a la palabra de Dios y vamos a estudiar en esta noche y a continuar con lo que el Señor nos vino hablando la semana pasada, a partir de Santiago capítulo 5, versículo 19 y 20. Entonces vamos, mis queridos, a la palabra. Yo sé que todos tienen su Biblia allí en las manos, tienen un libro sagrado en sus manos para leer la palabra de Dios. Santiago capítulo 5, versículo 19 al 20, y vamos a continuar y a cerrar lo que abrimos la semana pasada, y es hacer volver a un hermano, a un creyente de su camino errado, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo así: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y vimos varios puntos la semana pasada, quizá tres puntos referentes a esto, y hoy vamos a concluir ya viendo los puntos restantes, que sería el punto 3 y 4. Algo que me causa curiosidad y que seguro a algunos de ustedes les ha causado curiosidad o les ha pasado también, perdón, es que cuando uno se encuentra a una persona que por algunas razones hace mucho tiempo no ve, pero que esa persona sabe que usted es creyente, a mí me ha pasado que me preguntan, ¿y todavía sigue siendo cristiano? Y cuando lo veo, lo saludo, después de mucho tiempo de que no me haya visto, que no hayamos compartido nada, me dice, ¿y todavía sigue siendo cristiano? Como si el ser cristiano, y claro que yo les digo que sí, les digo, claro que sigo siendo, gloria a Dios porque soy cristiano, gloria a Dios porque soy creyente, gloria a Dios porque he estado apartado y sigo apartado como Él lo hizo, me apartó para Él y para su familia, gloria a Dios por eso. Y cuando ustedes se vean y se encuentren con esta pregunta, también dan la respuesta correcta, gloria a Dios, o quizá no daríamos la respuesta, depende del camino en el que andemos en ese momento. Pero el ser creyente, el haber recibido, el nacer de nuevo, es para toda la vida. Uno no nace a medias, nace a poquitos, uno nace para toda la vida. Hasta que Él venga por nosotros o nos lleve a la tumba, seremos cristianos. Pero el texto que acabamos de leer nos dice, y ya es parte de lo que hemos visto, que cuando un creyente, cuando uno de vosotros, porque el texto dice, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y Santiago le está hablando a personas que conocen a Cristo, que creyeron en Cristo y que por haber creído en Cristo están siendo perseguidos. Esta epístola de Santiago es dirigida a los exiliados, a los perseguidos porque creyeron en Jesucristo. Entonces, en esa persecución hasta la muerte literal, en esa persecución hasta el sacrificio de sus vidas, puede que alguno de ellos haya tomado otro rumbo, y la epístola de Santiago nos dice, tú eres el que debe ir y buscarlo y volverlo a encaminar. Cuando a ti te pregunten, ¿alguien todavía sigue siendo cristiano? Tú vas a decir, sí, lo sigo siendo y lo seré hasta la muerte, mi querido y mi querida. Pero si alguno en alguna circunstancia se encuentra en una posición que le hacen esta pregunta y no sabe qué contestar, porque probablemente cumple lo que dice la palabra en esta noche, que se apartó de la verdad, oramos al Señor, le clamamos a Dios para que uno de los hermanos le busque, lo rescate y lo encamine de nuevo. Entonces, hace 8 días que vimos como punto número 1, los motivos por los que se aparta del camino de Cristo un creyente, una persona que ha reconocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo como el único Señor para nuestras vidas. Y la falla principal que vimos es
que se aparta, empieza a deslizarse, a descuidarse del alimento diario espiritual. Se empieza a deslizar, a ir hacia un costado, ir hacia un lado. ¿Y esto qué quiere decir? Que empieza a haber otro camino paralelo al camino de Cristo. Y empieza a caminar un camino paralelo al camino de Cristo, pero no es el camino de Cristo, porque este camino paralelo lo va alejando cada vez del camino correcto, del camino recto. Entonces la falla principal, la causa principal de que una persona se aparte de la verdad es que descuidó su vida espiritual, descuidó su vida de lectura bíblica, de oración, de devoción espiritual. Y a partir de ahí empiezan a entrar cosas, pecado empieza a entrar, empieza a dejar, a bajar los brazos, ya no lucha más contra el pecado y otra serie de circunstancias que vimos la semana pasada, mis queridos hermanos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? O tú más bien te pregunto en esta noche, ¿cómo estás cuidando tu alma? ¿Cómo estás cuidando tu vida espiritual? ¿Cómo estás cuidando tu vida diaria espiritualmente? Puede que hayas iniciado un camino paralelo, pero ese camino paralelo, no, olvídate que te va a llevar al camino de la verdad. El camino paralelo te aleja de la verdad. Regresa, encamínate y ve siempre por el camino de Cristo y hacia Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. No hay un camino paralelo, no hay dos caminos, hay un camino y ese camino es Jesucristo. No hay otro camino sino Jesucristo y es el que te lleva y me lleva al Padre, mi querido hermano. No permitamos y no nos empecemos a deslizar suavemente hacia el mundo. No permitamos que nos contamine, que se contamine nuestra familia. Estemos firmes con las cosas de Dios. Yo sé que hay situaciones difíciles, que hay adversidad, que hay luchas, que hay problemas familiares, problemas con los hijos, problemas con la esposa, problemas con el esposo. Todos los tenemos. Todos tenemos estas situaciones difíciles, pero eso no es un indicador que nos estemos apartando o cogiendo un camino paralelo. Eso es una vida cristiana, porque en el mundo tendréis aflicciones, dice la Biblia. Dice la palabra de Dios que tenemos situaciones, tenemos es que enfrentar esas situaciones y seguir adelante, seguir avanzando en Cristo, firme y seguros hacia adelante, mis queridos. ¿Cómo estás cuidando tu alma? ¿Qué estás haciendo para preservar tu alma y mantenerte en el camino correcto? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estás luchando contra el pecado, contra la pereza, mi querido hermano, contra el error doctrinal, las tentaciones o el mismo amor al mundo? ¿Cómo lo estás haciendo? Entonces, como punto número 1, mis queridos hermanos, es el motivo por el cual se aparta una persona del camino de Cristo, es el descuidar su vida espiritual. Es de ahí parte todo. Número 2, mis queridos, que estamos haciendo un repaso, la responsabilidad o el privilegio del creyente maduro. Tenemos una responsabilidad grande, entonces ya dejemos a aquel que por alguna razón se apartó, mis queridos, se apartó hacia algún lado, hacia alguna orilla. Otro indicador que decíamos de esta persona es que deja de congregarse. Hoy en día, por la pandemia, por la situación que vivimos a nivel mundial, a nivel regional y a nivel local, pues estamos en un confinamiento, en una cuarentena o en un toque de queda, y la transmisión la hacemos de este medio. Claro que no nos vamos a congregar, pero cuando la iglesia está abierta, cuando la iglesia está ahí con las puertas abiertas y con los brazos abiertos para recibir a todos sus miembros, algunos empiezan a deslizarse y dejan de congregarse. Dejan de asistir al templo, a la enseñanza. Allí no se congregan. Y como lo hablábamos también, la iglesia primitiva se reunían en grupos para orar, para alabar al Señor, para glorificar su santo nombre. Y ese es el ejemplo de la iglesia primitiva, es la iglesia, los templos hoy, reunirnos como hermanos a alabar al Señor. Entonces algunos dejan de congregarse, empiezan a deslizarse porque hay otras cosas que son más importantes para ellos que ir a la iglesia un sábado a las 6 de la tarde. Hay cosas que les impiden asistir,
lo que sea. Entonces empiezan a deslizarse. Ese es un factor, ese es un indicador de que empezó a soltar y a bajar. Y esta persona puede decir que es creyente, pero la verdad es que va en un camino paralelo y nos toca ir a buscarlos. Entonces la responsabilidad o el privilegio que tiene el creyente maduro, es hacer volver al extraviado. Dice la palabra de Dios en Santiago, lo acabamos de leer, pero en la parte B del versículo dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, ahí estamos nosotros llamados. Tú, creyente, tú que estás allá, estás llamado a hacerle volver. Es una responsabilidad, es un privilegio que tenemos nosotros. Debemos buscarlo, debemos ir, ver dónde está, cómo se encuentra, en qué estado se encuentra, y buscarlo y volverlo a traer. Y nosotros hicimos un ejemplo con Lucas, o el Señor nos permitió traer esa parábola aquí al texto, y hacer una aplicación a lo que el Señor nos está trayendo. En Lucas capítulo 15, versículo 3 al 7, y la parábola de la oveja perdida. Y dice que había un hombre que tenía unas ovejas, 100 ovejas, y se le extravió una. Dice que él va a buscarla hasta que la encuentra, no hasta que llueve o hace mucho sol, mucho calor y desiste. No, va y la busca hasta que la encuentra y la hace volver, la echa en sus hombros, la carga en su hombro y se devuelve con ella y la reintegra al rebaño, y luego llama a todos sus amigos y les dice: la oveja que estaba perdida, la encontré de nuevo, la traje de nuevo, hagamos fiesta porque estoy feliz y gozoso porque la oveja que se había extraviado ya la encontré de vuelta. Eso es lo que hace nuestro Señor, eso es lo que hace Él, y nosotros somos llamados a hacerlo. Porque en esta epístola Santiago nos está hablando a nosotros, el Espíritu Santo de Dios te está hablando a ti, te está diciendo: ¿quién se alejó? Ve y lo buscas. Ora por él, claro, tienes que orar, tenemos que ir de rodillas, pero la acción de la oración es pararnos de ahí, coger el teléfono, llamarlo, ver dónde se encuentra y visitarlo, darle una palabra de aliento y traerlo de vuelta al rebaño. Esa es nuestra responsabilidad, y más que una responsabilidad, es un privilegio que Dios nos da a nosotros. Gloria al Señor por eso. Ahí quedamos nosotros la semana pasada. Ya estamos entrando y vamos a entrar a partir del punto número 3. El punto número 3 es la responsabilidad. Hay unas responsabilidades también del que vuelve, una responsabilidad grande del que vuelve, mi querido hermano. Y la responsabilidad mayor del que regresa es el arrepentimiento. Es el arrepentimiento, mi querido. Y pedir perdón es una responsabilidad muy grande. Vamos a Lucas capítulo 15, versículo 18, y vamos a ver el texto que nos dice, y es una responsabilidad. Cualquiera que vuelve, de donde sea que vuelva, debe arrepentirse y debe pedir perdón, mi querido, mi querida que me escuchas. Lucas capítulo 15, versículo 18 y 21, y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Dice: me levantaré, alguien dice, en el versículo 18 del capítulo 15 de Lucas, una persona dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y en el versículo 21 del mismo capítulo dice: y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hay un hijo que reconoce que pecó, reconoce que cometió una falta, y está meditando y está diciendo: este hijo, me levantaré, iré a mi padre y le diré. Y en el versículo 21, el hijo ya está de cara al padre, le está diciendo y le está declarando, se está arrepintiendo por lo que hizo. ¿De qué estamos hablando? Esta es la parábola del hijo pródigo. Todos nosotros la conocemos, la hemos escuchado. En algún momento de la vida hemos escuchado una parábola que se llama la parábola del hijo pródigo. En las escuelas las enseñan. Y resulta que había un padre que tenía 2 hijos, y el hijo menor le dijo al padre: venga, yo estoy cansado de la buena vida,
yo estoy cansado de esta hacienda, de todo lo que tengo acá, dame la parte que me corresponde de la herencia y yo veré qué hago con ella. Y así se hizo efectivamente, el padre repartió todos sus bienes y se lo dio la parte que le correspondía al hijo menor. Y se fue el hijo menor y malgastó todo. Llegó a un estado que ya no tenía absolutamente nada, ni tenía que comer. Y en ese estado es donde lo encontramos en el versículo 18 que acabamos de leer. En ese estado, cuando ya no tenía ni qué comer, dice el texto, que él le provocaba comer las algarrobas que le daban a los cerdos, o sea, el alimento que le daban a los cerdos le provocaba comer a él porque no tenía más que comer. Y dice que en ese momento, en el versículo 18 dice, este hijo arrepentido, me levantaré e iré a mi padre y le diré. Entonces el hombre o mujer que vuelve necesita sí o sí arrepentirse para que vuelva a encaminarse correctamente. No puede llegar con remordimiento, sino con arrepentimiento. Porque si llega con remordimiento va a ser superficial, no va a pasar nada y pronto se va a volver de nuevo. Pronto se va a ir de nuevo. Acordémonos que el remordimiento es algo del estómago, es un sentimiento, pero no es algo que trasciende al cambio real. Y eso sí es el arrepentimiento. Entonces el hijo se fue y llegó frente al padre y se arrepintió. Debemos arrepentirnos siempre. Siempre debe haber arrepentimiento. No hay excusa. Debemos arrepentirnos y pedir perdón. Esa es la realidad. Primera de Juan 1:9, un texto también muy conocido y está ahí adelante del texto base que nosotros estamos estudiando en Santiago, mis queridos hermanos. Vamos a ver qué dice Primera de Juan 1:9 y vamos a ver. Dice la palabra de Dios, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo único que debemos hacer es confesar nuestros pecados. El único pecado que Dios no puede perdonarte es el que tú no confiesas. El único pecado que Dios no te puede perdonar es el que tú no confiesas. De resto, todos los pecados te son perdonados, dice la palabra de Dios. ¿Qué más responsabilidades debe tener el que vuelve? Preocuparse por el alimento diario, empezar a meterse diariamente realmente en las cosas de Dios. Debe poner la fe en acción, vivir la palabra, vivir lo que dice, vivir lo que realmente hay allí, vivir una vida cristiana con evidencia, no ser oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra de Dios, como dice el mismo Santiago en el capítulo 1, versículo 22. Él dice, mas sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores de la palabra. O sea, que pongamos nuestra fe en acción, que hagamos lo que decimos que somos, lo hagamos en el público, en la gente, en nuestra vida diaria, mis queridos hermanos, mis queridos amigos que nos escuchan allí a través de la red. Que si tú tienes unas creencias firmes y una base bíblica en tu vida, eso es lo que debes hacer, eso es hacer la palabra y no solo ser oidores de la palabra. Vivir en obediencia a los mandatos de Dios, vivir la palabra día a día. Eso es lo que le corresponde, las responsabilidades del que regresa, mis queridos. La palabra de Dios no es algo que sencillamente leemos, sino algo que hacemos, que vivimos y que aplicamos. La palabra de Dios no es algo que sencillamente leemos, es algo que hacemos, que vivimos y que aplicamos. A mí me da mucha tristeza y mucha pena. Las iglesias de hoy cristianas están llenas de personas, pero ¿cuántas de estas personas son hacedores? Son personas que realmente hacen lo que dice la Biblia, viven lo que dice la palabra de Dios y aplican lo que dice la palabra de Dios. Mis queridos, son muy pocos los que realmente viven la palabra de Dios, muy pocos los que son hacedores y muchos son solo oidores. Todo lo que creemos, nuestra fe, nuestra confianza debe tener pies y manos, son los tuyos.
Toda la creencia debe tener unos pies, unas manos, y son los nuestros, mis queridos. Entonces hay responsabilidades también para el que vuelve. Hay un privilegio para el creyente maduro, y es hacerlo volver de su camino errado, del error, y este hará cubrir multitud de pecados. Hay una responsabilidad del que regresa, y es arrepentirse, como número 3 lo acabamos de ver. Pero hay una motivación también, hay una motivación para hacer y para cumplir con la responsabilidad y el privilegio que nos da el Señor de buscar al que está perdido. Hay una motivación grande, mis queridos. Debemos salir a buscar al que está perdido. Debemos hacerlo, es la responsabilidad nuestra mayor. Dice la palabra en Santiago 5:20, sepa que aquel que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Es un privilegio muy grande saber que en tus manos está esa gran responsabilidad de salvar un alma de la muerte, de salvar un alma de la muerte, no porque tú seas el Salvador, no porque tú seas el que fue a la cruz, sino porque esta persona que ya reconoció en una medida a Jesucristo como el Salvador, como su Redentor, pero por la razón que sea, ha tomado un camino desviado y tú lo has vuelto a traer, lo has rescatado, mis queridos hermanos. Y adicional a eso, dice, y cubrirá multitud de pecados. Los pecados les son perdonados. Debemos tomar la fe en acción. Debemos tomar la palabra como algo que se debe hacer, no solo oír. Debemos leer y tomar la escritura como algo que nos dice, vaya y no quédese quieto. Es algo que debemos hacer. Es algo que nos debe motivar. Nos debe motivar, debemos tener compasión y misericordia por el perdido. Aquí Santiago habla de uno que de entre nosotros tomó otro camino. Pero en el mundo hay tantos que se pierden día a día, que deberíamos nosotros estar proclamando las buenas nuevas de salvación todos los días a alguien. Todos los días tenerle a alguien escritura, mandarles mensajes, mandarles textos de salvación, llamarlos a ver cómo están sus almas y darles una voz de aliento. La palabra de Dios necesita tus pies y tus manos. Te necesita, y por eso el texto dice, tenemos que hacerlos volver para salvarlos de la muerte y para cubrir multitud de pecados. Eso es lo que debemos hacer. Hoy en día el cristianismo es muy liviano, es muy suave, es muy light, no se hace lo que se hacía hace muchos años, que habían personas, hombres y mujeres, que se encargaban y se preocupaban todos los días por llevar la palabra, por tratar de sacar al perdido de esa inmundicia de donde estaba, mis queridos hermanos. Y la palabra nos dice que lo hagamos. La palabra nos dice que los busquemos. La palabra nos dice que evangelicemos. La palabra nos dice que prediquemos, que hablemos de Jesucristo. Lo estamos haciendo. Debemos hacerlo no solo por este privilegio, no solo por esta motivación que estamos hablando, sino porque se pierden, porque se van al infierno. Porque ya no hay salvación para ellos, ya no hay nada que hacer, mis queridos hermanos. Como la historia que cuenta la Biblia del pobre Lázaro y el rico, que murió Lázaro y fue al seno de Abraham, y murió el rico, y cuando el rico se vio entre llamas, entre el fuego que lo quemaba y que lo atormentaba y que ya no había nada que hacer, le dijo al padre Abraham, dijo, Padre Abraham, permíteme ir a decirle a mis hermanos que es verdad y que es real, que hay un infierno y que hay un cielo. Permíteme ir y decirles que yo morí y que resucité de entre los muertos, solo para decirles que sí hay un infierno, que es real, un sitio que quema eternamente. Es real, es verdad. No es un cuento de hadas, no es una literatura griega, no es algo
que sea ficticio, es real. Y Abraham le dijo, a los profetas tuvieron y desecharon, o sea, ya muchos les habían dicho y los desecharon, no le van a creer a usted que vaya de allá. Y cerró el capítulo en ese sentido, en esa parábola. Este hermano desde el infierno quería ir a advertirle a los otros hermanos lo que pasaba. Nosotros que sabemos la verdad, que sabemos la realidad de la palabra, que sabemos la veracidad de la Biblia, debemos hablarles a otros. Y los que están tomando caminos paralelos, que están creyendo que el evangelio es un chiste, que es algo de moda, que es algo como por decir yo soy cristiano, pero llevan vidas realmente que es preferible que no hayan declarado ser cristianos. Hay cristianos, hay personas que dicen ser cristianas, mis queridos, pero uno los escucha y los ve y ve lo que escriben y uno dice, Dios mío, ojalá nunca hubieran declarado ser cristianos, porque el juicio de Dios está ahí a la puerta. Porque el juicio de Dios está muy cerca, mis queridos, para aquellos. Muy cerca, porque están pisoteando el nombre de Cristo, la sangre de Cristo, la están tomando por poco, la están tomando por algo que no vale nada. Cuando declaran ser creyentes y se comportan como el peor impío que puede uno ver por allí. Preferiblemente que nunca hubieran dicho que son creyentes, mis queridos, porque el juicio de Dios está cerca y se acerca, y cuando venga el juicio ya no hay que hacer, ya no se puede hacer nada, y es una eternidad en el infierno, es una vida eterna en el infierno, es por siempre, no va a haber nada. Va a haber solo un lloro y un crujir de dientes. Va a haber mucho fuego incandescente, pero es algo de los misterios que uno ve y lee en la Biblia, que va a haber fuego que quema, pero no va a haber luz. Va a haber un fuego que quema, pero no va a haber luz. Solo tormento eterno. Nos debe doler ir por los perdidos, ir por aquellos que queremos ver allá arriba, por todos los que están, por el indigente, por el rico, por el pobre, por el drogadicto, por el que sea, por el que no sea drogadicto, por la ama de casa, por los que dicen estar bien y ser bien. Por todos, no hay que hacer ninguna excepción de personas. Yo les quiero poner esta dolor y esta carga por el perdido. Hay que buscarlos, mis queridos hermanos, porque salvaremos de muerte muchas almas. Dios nos da ese privilegio. Somos guardianes nosotros los unos por los otros. Tenemos un privilegio, tenemos los pies que necesita el Señor. Tenemos las manos que Él necesita, la boca que Él necesita para hacer esta obra real, mis queridos hermanos. Debemos hacerlo. Para perdonarles todos sus pecados, para librarlos, para limpiarlos, para sanarlos, como hizo el padre cuando el hijo pródigo volvió, lo recibió con amor, lo recibió y lo abrazó, y lo abrazó porque él lo estaba esperando, de hecho. Lo estaba esperando, mis queridos. No le recriminó a dónde había ido, qué había hecho con la herencia. No le recriminó nada, únicamente lo abrazó, le puso un vestido nuevo, le puso un anillo, una sortija, le puso calzado e hizo una fiesta porque su hijo que estaba perdido había regresado. ¿Qué tenemos que hacer, mis queridos hermanos? ¿Qué tenemos que hacer para ir por Él y para comportarnos también como este Padre? No recriminar, no criticar, no señalar, solo recibir con amor y solo buscar con amor. Le puso un vestido, le dio, es privilegio, sí, es símbolo de privilegio. Le puso un anillo, es símbolo de autoridad. Y le puso calzado, es símbolo de libertad. Es símbolo de libertad el calzado. En esa época los esclavos no tenían calzado, andaban descalzos. Los esclavos eran esclavos y andaban descalzos. Y cuando un esclavo era libre, pues vestía y se ponía calzado. Los zapatos son símbolo
de libertad. Entonces este muchacho que venía totalmente arrepentido, pero a la vez destruido emocionalmente, cargado con muchas situaciones en su vida, tuvo libertad. Se le dio libertad. Sus pecados son cubiertos con la sangre de Cristo. Se cubrieron los pecados con la sangre de Cristo, mis queridos hermanos. Vamos a leer el versículo 22 al 24 de Lucas capítulo 15, que es lo que estamos hablando en este momento, mis queridos. Ya están allí con sus Biblias, digan amén, aleluya o ayayay, pero digan algo, mis queridos. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Eso es lo que debemos hacer. Regocijarnos, dar otra vez vestido, anillo y calzado a aquellos que se han apartado del camino o los que vienen por primera vez a Jesucristo porque tú los llamaste. Eso es lo que debemos hacer. No nos comportemos como el hijo mayor de este padre de familia que se comportó egoístamente y le reclamó al padre y le dijo: ¿por qué haces esto con mi hermano menor? No, eso no es lo que debemos hacer. Debemos tener compasión y amor, mucho amor, para recibir al que se había perdido, mis queridos. Entonces el punto número 3 es la responsabilidad del que regresa. Y el punto número 4 que vemos es la motivación para cumplir esta responsabilidad, mi querido y mi querida que me escucha. En el Salmo 51 vamos a leer de qué se trata cuando hay agradecimiento, cuando hay compasión. Salmo 51, ya lo estamos buscando allí, versículo 13. Salmo 51, versículo 13, dice la palabra de Dios. David dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Eso es lo que nos dice la palabra y lo que nos manda hacer. ¿Qué dice la palabra? Que enseñemos a los transgresores. ¿Quiénes no son los transgresores? Los pecadores. Los pecadores, los que están por caminos errados, que están tomando caminos paralelos, los que tomaron otro rumbo, que se involucran en pecado. Los transgresores son pecados. Entonces dice él: entonces enseñaré a los transgresores o a los pecadores tus caminos, los caminos de Dios, y a los pecadores se convertirán a ti. Se convertirán a ti, mis queridos. Eso es lo que debemos hacer. Llevarlos a que se conviertan a Cristo, a que nazcan de nuevo. Y David, ¿por qué dice esto? David en el capítulo 51 está totalmente quebrantado. Sus huesos están secos, su carne se pegó a sus huesos. ¿Por qué? Porque en este capítulo 51 él está reconociendo el pecado que tuvo tan grande y la maldad tan grande que cometió con Urías y con Betsabé. Y al final del ejercicio, cuando Dios lo perdona, cuando Dios lo restaura, dice él: entonces voy a enseñar de ti, voy a hablar de ti, voy a hacer que los pecadores se conviertan a ti. Y esto es con un objetivo claro, porque es bienaventurado el que hace esto. Somos bienaventurados, somos felices. Bienaventurado es bendecido, bendecida, feliz. Somos felices porque estamos haciendo lo que nos toca hacer, lo que se nos encomendó hacer. Es proclamar, llevar las buenas nuevas de salvación, traer al pecador, al transgresor de su mal camino y llevarlo a los pies de Cristo. Eso es lo que debemos hacer. Si tú eres de aquellos que necesita de Cristo, Él te limpiará, Él enjugará tus lágrimas, Él te sanará. Jesucristo es el camino, Él te perdonó absolutamente todo. No te niegues,
ven a Jesucristo. Ven a Jesucristo y Él perdona tus pecados. Dice que se cubrirán multitud de pecados. El Salmo 32, versículo 1. Es ahí atrasito de donde estamos. Salmo 32, versículo 1. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado tú, que ya se te perdonaron los pecados y fue cubierto todo ese pecado, ya no hay pecado. Bienaventurados. El Salmo 85:2 también dice, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Todos los pecados fueron cubiertos. No fue cubierto una parte de pecado, otra porcioncita, no. Todos los pecados fueron cubiertos, absolutamente todos. No hay ningún pecado que nos haya quedado sin cubrir por la sangre de Cristo. Entonces nosotros somos llamados a rescatar, a traer al perdido, a traerlo a los pies de Cristo, pero necesitamos movilizarnos, necesitamos caminar, necesitamos movernos, o si no, no va a pasar, no van a venir, no van a llegar. Él necesita de ti, Él necesita tus pies, necesita tus manos, necesita tu boca, para que esto pase, para que se cubran pecados, multitud de pecados, como dice Santiago. Como dice Santiago. Vamos a trabajar para hacerlo. Dios nos llama a hacer todo el esfuerzo posible en buscarlos y traerlos a la verdad. Dios nos dice que hagamos todo el esfuerzo posible. No es el mínimo esfuerzo, es el máximo esfuerzo. No es el esfuerzo por salir, es el máximo esfuerzo, es ir y buscarlo, como dice el texto y como la palabra nos lo dice en la parábola de la oveja perdida, mi querido hermano. ¿Qué has hecho con ese hermano o esa hermana que ya no está con nosotros? Te pregunto, ¿qué hemos hecho nosotros? ¿Lo has llamado, lo has visitado, lo has buscado? Eso es lo que debemos hacer porque somos hermanos y nos cuidamos unos a otros. Eso es lo que debemos hacer, mis queridos hermanos. Sabemos que tenemos vidas ajetreadas, difíciles, llenos de cosas, pero debemos cumplir con esto que el Señor nos dice. Ya vamos concluyendo, mis queridos, en esta noche, con esta palabra y este reto que el Señor pone en nosotros. No debemos dejar que estas cosas nos aparten de cumplir la voluntad de Dios. No debemos dejar que tantas cosas y tantos afanes no nos permitan cumplir con la voluntad de Dios. Debemos ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Debemos ser hacedores, de amar en hecho y en verdad. Ese es el verdadero amor cuando nos cuidamos unos a otros. Ese es el amor que Cristo vino a enseñarnos, amarnos unos a otros como Él nos amó y dio su vida en rescate por nosotros. Dio su vida en rescate por nosotros. Eso es lo que debemos hacer. A eso es lo que nos invita el Señor. Esto es dar por gracia lo que por gracia recibiste. Es dar por gracia lo que por gracia recibiste. Alguien en algún momento de la vida te buscó a ti y te trajo a los pies de Cristo. Alguien en algún momento de la vida te rescató y te llevó al rebaño. Alguien en un momento de tu vida te vio como la oveja perdida y te trajo al rebaño. Es dar por gracia lo que por gracia habéis recibido. Ahora debemos hacer lo mismo, ir a buscar la oveja perdida, ir a buscar el extraviado, ir a buscar el que está en pecado y reconvenirlo y traerlo a los pies de Cristo. Allí habrá perdón de pecados. Allí habrá sanidad interior, allí habrá paz, habrá gozo, habrá alegría y lo más importante, vas a tener un propósito en tu vida. Vas a ver realmente lo que es tu vida y qué significa y el propósito que Dios tiene para ti. Vamos a buscarlos, gloria a Dios.
Vamos a traerlos, gloria a Dios. Santo de Israel, te alabo, te glorifico, te exalto por esta palabra que nos has dado. Y si tú eres uno de aquellos que aún no ha reconocido a Jesucristo como su único Señor y Salvador, yo te invito a que le reconozcas a Él. Yo te invito a que inclines tu cabeza y digas: Señor Jesús, te reconozco como mi único Señor y Salvador. Te pido perdón por todos los pecados que haya cometido. Vengo a ti como mi único Señor y Salvador. Y escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres, no lo saques. Y ayúdame para mantenerme allí.